Gracias, presidente. Nosotros también, al empezar esta intervención, queremos agradecer el trabajo de la Secretaría de la Comisión, que nosotros integramos como delegado de ese torno, como miembro pleno, pero que siempre facilitaron nuestro trabajo, lo mismo que a la Comisión, que nos permitió presentar las iniciativas, a la presidencia de la misma, que también contempló nuestras necesidades de expresar, de plantear, aún sin ser miembro pleno de la Comisión. Señor presidente, nosotros queremos empezar esta intervención reafirmando un concepto que hemos planteado en cada instancia, ya sea en el presupuesto nacional o en las rendiciones de cuentas, en la idea de que estos proyectos son la expresión más clara del modelo de sociedad que impulsa el gobierno que esté en ese momento. O sea, es el marco general y las definiciones esenciales en las que se desarrolla una concepción de país, que también tiene que ver con la inserción internacional, con las relaciones dentro de la sociedad. Y una vez más, el gobierno, en esta rendición de cuentas, viene a reafirmar un modelo al servicio del gran capital transnacional, del sistema financiero, de las multinacionales. Se consolida, a nuestro entender, un modelo esencialmente neoliberal con matices sociales, lo que se da a llamar el socialliberalismo. Lo más grave de esta situación es que el gobierno viene a reafirmar un modelo que está francamente en crisis, que ha fracasado en todas sus definiciones más generales. Desde que se presentó el presupuesto aquel por 2 años, un presupuesto atípico, y en las sucesivas rendiciones de cuentas, todas las proyecciones que el gobierno planteaba fallaron. Las definiciones esenciales, las proyecciones esenciales. Cada proyección del crecimiento económico que hizo el gobierno en este periodo tuvo que corregirlas a la baja. El crecimiento de la deuda, que ha sido exponencial, como lo definía el diputado preopinante, hablando de una proyección de la deuda neta del 42-43%, una deuda bruta que en ese rango está mucho más arriba. Y que la pregunta además es, ¿dónde está esa deuda? ¿Por qué creció esa deuda? El crecimiento del déficit fiscal. O sea, rompiendo todas las proyecciones que eran de baja y ha sido de suba. El crecimiento de la desocupación, que en cifras oficiales anda pegando al 8%, en la realidad todos sabemos que lo que crece es la precarización laboral, la inestabilidad laboral, el subempleo, y ahí estarían los datos reales de la desocupación, y en este marco obviamente crece también la violencia social. Y en esta realidad y ante esta situación, ¿qué nos propone el gobierno en esta rendición de cuentas? Más de lo mismo. Más de lo mismo, que en esta circunstancia podemos decir, es peor de lo mismo. Otra vez todo el peso de la crisis cae sobre el hombro de los trabajadores. Porque si analizamos la estructura de ingresos del Estado, surge claro allí, está marcado en la gráfica que nos plantean, el 90% de los ingresos del Estado son de origen tributario, son impuestos. Ahora, ¿quiénes pagan los impuestos? Si analizamos quiénes son los que pagan esos impuestos, surge con claridad que más del 72% de los impuestos lo pagan los trabajadores. O sea que el peso de la crisis está en los hombros de los trabajadores. Pero claro, esto tiene una contracara.
Porque si el 72% de los impuestos lo pagan los trabajadores, acá hay sectores que no pagan impuestos. O que la carga tributaria es mucho menor. Y ahí está la contracara de la desigualdad, que es el privilegio. ¿Y quiénes son los privilegiados de este modelo? Y que nuevamente se privilegian en esta rendición de cuentas a través de diversos mecanismos. Las multinacionales, el sistema financiero, el gran capital. Hoy se hablaba de los sectores más dinámicos de la economía, las comunicaciones, el sistema financiero, amasando fortunas. No se toca la ley de promoción de inversiones, que a quién privilegia al gran capital, en particular a las multinacionales. No se tocan las exoneraciones fiscales que dejan al Estado sin recaudar importantes recursos que podían volcarse en la imprescindible inversión pública, en la vivienda, en la salud, en la educación, en el gasto social. Pero no, ahí el modelo intocable. Y ahí insistimos, un modelo que está en crisis. Las definiciones centrales que tiene esta rendición de cuentas. Bueno, lo primero que tenemos que señalar, el incumplimiento definitivo de un compromiso, no voy a hablar de promesa, de un compromiso del 6% del Producto Bruto Interno para la educación. Y es muy duro confirmar este hecho justo hoy, en esta fecha, cuando estamos conmemorando el Día de los Mártires Estudiantiles, quienes dieron su vida en la defensa de la educación pública. Esta rendición posterga definitivamente el compromiso del 6%. Aquella aspiración, si mejora la economía, entonces eso quedó por el camino. Y nos preguntamos nosotros realmente, ante esta postergación permanente de la educación y en particular de la Universidad de la República, ¿por qué esta postergación? ¿A qué apunta? ¿A quiénes favorece? ¿Qué caminos abre? Cuando a la educación, a la universidad le dan una parte ínfima de lo que la universidad pide y lo pide en relación al compromiso que el gobierno había asumido al iniciar el periodo. No lo inventaron. Lo que pone en riesgo además, y nos lo decían las autoridades universitarias, 2019-2020, hay cosas que no sabemos si podrán seguir funcionando. La educación pública, la Universidad de la República. Podemos imaginarnos un proyecto de país, un modelo de país distinto, al servicio de los trabajadores, con soberanía, con un desarrollo nacional, sin desarrollar, sin apostar, sin fortalecer la educación, la universidad, la investigación. No es posible. Y espacio que se deja vacío lo ocupa otro. Retrocede la universidad pública, avanza la universidad privada. Y nos preguntamos por qué realmente esta postergación. ¿Será porque no se soporta o no se tolera la autonomía, la crítica, algunas iniciativas absolutamente cuestionables, como lo que tiene que ver con el agua, en fin, con otro tipo de cosas? Realmente cuesta entender una justificación para una postergación tan marcada. Y esto sí que pone en riesgo un proyecto soberano, independiente. Pero hay una contracara a esta postergación de la educación pública, bueno, ni que hablar de la vivienda. Porque hay otros sectores que sí que se fortalecen. El permanente fortalecimiento del aparato represivo ha sido una tónica de los presupuestos y la rendición de cuentas. Para esto siempre hay recursos. Y esto no se ha traducido, ni se va a traducir en mejores condiciones de convivencia, en paz social. Porque el camino para construir la paz social
no pasa ni exclusiva ni fundamentalmente por la represión. Hay que invertir en educación, en generación de empleo, en vivienda. Esta rendición de cuentas confirma también un presupuesto paupérrimo para la vivienda. 0,4% del PBI para vivienda. Esto es inexistente. Y nos dicen las organizaciones sociales que están en la batalla por la vivienda que faltan en el Uruguay más de 80.000 viviendas. Y después se dice que no, que sí, que... No, pues esa es la realidad. Basta salir a la calle. 0,4% del PBI dedicado a la vivienda. Señores, no, con esto no resolvemos el problema de la vivienda. Cuando podemos resolver junto con la vivienda el problema del trabajo. Pero claro, como contracara a esta rendición sí reafirma el camino de las PPP, la privatización, ¿no? Particularmente en la educación, comprometiendo recursos de los organismos para el pago a privados. En vez de inversión pública en un modelo tradicional que asegura un costo determinado, nos jugamos a la PPP porque eso engaña. Dice, no, no creció la deuda. Sí, no creció la deuda, pero año a año lo que tenemos que pagar es incalculable. Y otras contracaras, porque nosotros podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que esta es la rendición de cuentas para UPM, para UPM 2. En el proyecto original, que vino del gobierno, se proponía, como había anunciado el contador Astori ya hace meses, utilizar todo el excedente del Fondo de Estabilización Energética, 180 millones de dólares para las obras de UPM. Para ver si viene, porque tampoco es seguro por ahora que venga. Nosotros decimos, ojalá que no venga, porque se nos dice que con esto se reactiva la economía, se generan fuentes de empleo, va a crecer. Señores, tenemos 2 plantas de celulosa. Crece el déficit fiscal, crece la deuda, crece el desempleo. No es el camino para resolver este problema, crece la desigualdad. Pero yo decíamos, esta rendición toda para UPM, esto entero. Por suerte, la bancada oficialista consiguió arrancar de allí 400 millones de pesos, 200 para cada año, para dedicarlo a ANANEP, cosa que saludamos. Ahora, nosotros decimos, el resto no, para UPM no. Esta es plata que pagamos con la tarifa de UTE, todos los uruguayos. ¿Qué mejor que volcar eso, por ejemplo, en vivienda? Lo que sobre de los 400 millones de pesos, volcarlo en vivienda. Eso sería devolverle a la sociedad una inversión que la sociedad hizo. Después, todas las partidas que no va a utilizar el MTOP en todas sus reparticiones y que no se ejecuten, todas van para UPM. No se ha visto cosa igual. Todos los beneficios para UPM postergando inversión en aspectos esenciales de la vida del país como la educación y la vivienda. Nos encontramos con otra situación también, de una propuesta realmente negativa. El recorte de vacantes en general, cuando nos encontramos con áreas de la administración donde nos decía la gente de Sanidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quienes están en los pasos fronterizos, que no tienen gente para trabajar, que no hay dentro de 2 años para cubrir espacios mínimos, que ya hay puestos fronterizos sin guardia sanitaria y suprimimos la vacante. ¿Y en qué usamos los 61 millones de pesos que se van a obtener por el recorte de vacantes? En contrapartida, por asiduidad, o sea, en mejora salarial. Es muy negativo contraponer generación de puestos de trabajo con mejoras salariales. Porque o no se necesitaban los puestos de trabajo o estamos resignando lugares estratégicos de la vida del país
a cuenta de alguna mejora salarial. Es por tanto esta rendición de cuentas, señor presidente, la consolidación de ese modelo que nosotros, al que nos oponemos, pero no de ahora, al que nos opusimos siempre. Un modelo que apuesta a todo, a la inversión extranjera directa, que apuesta a todo, a las mega inversiones que terminan desalojando producción nacional, cerrando puestos de trabajo, hipotecando soberanía y que trae pingües beneficios para una minoría asociada a ese gran capital. Es la antítesis del modelo que defendemos y que históricamente ha sustentado la izquierda y el movimiento popular. Pero nosotros, por lo tanto, es que nuestro voto en general va a ser negativo. Obviamente hay artículos que vienen, que compartimos, que los acompañaremos sin ningún problema, pero lo que no compartimos es la propuesta esencial de este proyecto. Y vamos a hacer en el transcurso del debate una serie de propuestas que queremos pueden mejorar esencialmente el contenido de esta rendición. Algunas las hicimos en la comisión y no tuvimos eco, y ojalá que con los días de reflexión podamos recapitular en alguna de ellas y poder encontrar apoyo para generar una mejor distribución de los recursos y fortalecer políticas que generan justicia social. Por ejemplo, vamos a proponer, y esta es una propuesta que tomamos del movimiento social, llevar o volver a que todos los préstamos que otorgue el Ministerio de Vivienda a través de la Agencia Nacional de Vivienda vuelvan al interés del 2%, no como el interés del 5,11% que están pagando las cooperativas de vivienda que se entregaron después del 2008, un interés absolutamente del mercado financiero, nada que ver con préstamos sociales. Esto nos parece que es una propuesta razonable. Vamos a proponer, señor presidente, aumentar el IMESI a las bebidas azucaradas sin alcohol en el fortalecimiento de una política de salud que ha sido impulsada por el gobierno, en particular desde la Presidencia de la República, en un esfuerzo por combatir enfermedades como la diabetes. Nadie podrá decir que este negocio de las bebidas azucaradas sin alcohol, que controlan grandes multinacionales que amasan cuantiosas ganancias, va a tambalearse o pondrá el riesgo de la inversión por un incremento mínimo del IMESI solamente a las bebidas que tienen azúcar agregada. Con una tasa que llevaremos, no voy a describirlo acá, pero del 22 al 35%, del 30 al 50% según la bebida, podríamos estar recaudando 10 millones de dólares por año. ¿Cómo que no hay dinero para distribuir? Y con esto podemos utilizar el 40% para que el Ministerio de Salud Pública, a través del Fondo Nacional de Recursos y a través de los organismos correspondientes, asista a los enfermos de diabetes con un grado que les impone una asistencia permanente de insulina, con las bombas de insulina, recursos para otro tipo de soluciones, y el 40% restante para respaldar y ayudar al Hospital de Clínicas, que también tiene para jugar un papel en la investigación y en la atención de estas enfermedades. Vamos a insistir, para terminar, con la irracionalidad que nosotros, Estado uruguayo, subvencionemos con 13 millones de dólares por año los premios de las carreras de caballo de una multinacional de juego. Esto es impresentable. Y esto se concretó en el año 2010 a través de una ley de presupuesto que tácitamente derogó dos leyes que prohibían explícitamente el financiamiento por parte del Estado de los premios de las carreras de caballo.
13 millones de dólares por año que proponemos que se destinen a ACE para financiar obras, nuevas obras. Vamos a proponer que el excedente del Fondo de Estabilización Energética, sacándole los 400 millones de pesos que ya son destinados a la educación, que el resto se dedique a políticas de vivienda. Y vamos a proponer, y seguramente que esto pueda alarmar a algunos, pero sé que otros comparten esta propuesta, la utilización del 10% de las reservas utilizables que el país tiene. A nosotros nos dijo el ministro de Economía que hay 7.700 millones de dólares de reservas que son utilizables. Bueno, no las toquemos todas porque eso no sería conveniente. El 10% no mueve la aguja. Es más, se utilizaron en el 2017 295 millones de dólares de la reserva para cubrir el déficit fiscal. Y en el 2018 se van a usar 222 millones de dólares para cubrir el déficit fiscal. Nosotros proponemos otro uso para los 780 millones de dólares que equivalen al 10% de la reserva. Para inversión en estructura edilicia en la ANEP, para inversión en infraestructura edilicia en la Universidad de la República, para llegar al 1% del PBI en inversión de vivienda y para tener los recursos suficientes que permitan implementar las políticas establecidas en la Ley 19.580 del 22 de diciembre del 2017, conocida como Ley de Violencia de Género, que tiene dificultad de aplicarse por falta de recursos. Acá están los recursos. Lo que se necesita es voluntad política para meterse con la riqueza o para romper las normas o algunas reglas que nos marcan los organismos financieros internacionales y pensar con prioridad o prioritariamente en las necesidades que tiene nuestro pueblo. Estas son algunas de las propuestas que vamos a hacer en el transcurso de la discusión. Esperemos tener eco, por lo menos en algunas de ellas. Y como decíamos, señor presidente, por los contenidos de este proyecto de ley de rendición de cuentas, la Unidad Popular votará en contra en general a este proyecto de ley. Gracias, presidente. Muchas gracias.